Buenos días para todos, bienvenidos a este espacio de capacitación. En el día de hoy estaremos tratando los temas de las nuevas modificaciones que ha implementado la DIAN en temas de recepción de documentos electrónicos y en temas de nuevos eventos para el sistema Radian de información. ¿Listo? Entonces vamos a verificar en este momento cuántas personas tenemos acá en conexión. Listo, perfecto. Vamos a iniciar entonces primero con la resolución 85 del 2022. Vamos a tratar en este momento de que la capacitación sea como muy práctica para que la podamos, digamos, reciclar para temas de soporte y personas que de pronto no nos pueden acompañar en el momento y que sea como para efectos muy práctica, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta resolución o cuál es el propósito de esta resolución? Que la interacción de las facturas electrónicas, en especial las que son a crédito, es decir, que no se pagan de contado, sino que hay un plazo de financiación desde un día, 30 días, 60 días o demás, todo ese flujo de información de esas facturas electrónicas quede bajo un sistema de información y que haya una confianza de que esa información es real, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que a partir del 13 de julio, es decir, del día de mañana, en todas las facturas electrónicas que sean a crédito deben ser recepcionadas por parte del adquiriente de esa factura y ese adquiriente debe ejecutar unos eventos sobre las facturas. ¿Listo? Es decir, debe hacer unos eventos de acuse y otros tipos de eventos que ahorita vamos a explicar con varios propósitos. Uno, para efectos de cliente, para que ese cliente pueda descontar ese gasto dentro de su contabilidad, es necesario que se realicen ciertos eventos de acuse de esa factura. Y otro de los propósitos es con el objetivo de convertir esa factura electrónica de venta en una factura de título o valor. ¿Para qué? Para que esa factura luego pueda ser negociada como una transacción de factoring, ¿cierto? Dentro del sistema Radian, que ahorita también hablaremos que es el sistema Radian. Entonces, esos son como el resumen general o las condiciones que este decreto nos indica. Entonces, al principio una factura electrónica, no sé si ustedes recuerdan que llegaban como unos correitos cuando le llegaba la factura electrónica a uno y aparecían dos botoncitos, como de acusar la factura, aceptar que sí recibimos la factura o rechazar la factura. Esa forma ya no es, digamos, la forma de la que habla este decreto. Debe hacerse de una forma como más especializada, ¿cierto? Entonces, es necesario, primero, vamos a explicar cuál es el flujo entonces de este nuevo sistema de funcionamiento. El emisor de la factura, que es la persona que está prestando, que está vendiendo los bienes o que está ofreciendo los servicios, crea la factura electrónica dentro de su sistema de información, sea de forma directa o con un proveedor tecnológico o por la aplicación gratuita de la DIAN, ¿cierto? Ese es el paso número uno. Luego, el adquiriente que recibe la factura debe recepcionar esa factura, ¿cierto? Entonces debe recibir la factura en algún sistema tecnológico de información y una vez reciba esa factura debe ejecutar unos eventos sobre esa factura. ¿Con qué? Con los dos propósitos que dijimos ahorita. Poder descontar esa factura como un gasto deducible y como unos impuestos deducibles dentro de su contabilidad. Y segundo, poder darle un carácter de título o valor a esa factura. ¿Listo? ¿Cuáles son los eventos que se pueden ejecutar sobre una factura? Bueno, realmente existen muchos eventos, pero vamos a hablar principalmente de 5 eventos. ¿Listo? El primero de los eventos es el acuse de la factura. ¿Qué significa acuse de factura? Significa que el adquiriente ha recibido la factura electrónica que el emisor ha generado, ¿cierto? Ese es el primero de los eventos que es obligatorio para poder ejecutar todos los eventos. El segundo evento, el evento número 2, es la recepción del bien o la prestación del servicio. Es decir, la persona que adquiere el servicio especifica dentro de ese sistema de información de la DIAN de registro de facturas electrónicas que ha recibido el bien o la prestación del servicio que el emisor está generando. Y de ahí en adelante ya sigue una bifurcación pues digamos, ya hay dos caminos. Hay un camino que es
aceptar la transacción o la factura o rechazar la factura. ¿Listo? Entonces el comprador puede aceptar y existen dos tipos de aceptaciones. Una que se llama aceptación expresa, es decir, que el comprador dice dentro de un tiempo en que son 3 días hábiles o 72 horas hábiles, el comprador dice, sí, yo recibí la factura, recibí los productos o los servicios, estoy digamos, a conformidad con la transacción realizada y entonces realiza un evento de aceptación expresa, ¿cierto? O puede realizar un evento de rechazo o de reclamo diciendo que la factura, de pronto las mercancías llegaron incompletas, las mercancías llegaron en mal estado, entonces se realiza un reclamo sobre esa factura. Y el último de los eventos, que sería el quinto, sería la aceptación tácita. ¿Qué significa aceptación tácita? Que si el comprador realiza el acuse de la factura, es decir, dice que sí la recibió la factura, que si el comprador realiza el evento de recepción de los bienes o servicios, pero no ejecuta otros eventos de aceptación o de rechazo, el emisor, este es el único evento que no se hace por parte del comprador, sino del emisor, el emisor puede realizar una aceptación tácita, como si fuera un silencio administrativo o algo así por parte del comprador, y decir que entonces la factura se da por aceptada ya que el comprador no hizo la aceptación expresa. Esos son los 5 eventos. Vamos a hablar también un poquito de forma resumida del sistema Radian. ¿Qué es el sistema Radian? El sistema Radian es un sistema que la DIAN desarrolló y que está disponible más o menos desde agosto del 2021 para que toda la información de las facturas electrónicas, que son como si fueran un activo cuando son de título o valor, para que toda la información y toda la hoja de vida de esas facturas electrónicas esté centralizada en un lugar y que ese lugar sea de confianza. Es como decir en el tema de los automóviles. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar un automóvil de segunda mano, normalmente uno se dirige, por ejemplo, al CIMIT, que es el sistema de información donde está todo el histórico de vida de un carro, quién fue el comprador, cuáles matrículas se han sacado, si tiene un SOAT y demás cosas. O, por ejemplo, en los activos de casas o de empresas. Tenemos, por ejemplo, el registro de tradición y libertad, que es donde uno mira todo el histórico de una casa para saber si ha tenido embargos, si tiene limitaciones, quiénes han sido sus compradores, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema Radian es exactamente eso. Es un sistema de información sobre activos, pero aquí el activo es una factura electrónica a crédito. ¿Para qué? Para que pueda ser negociada algunas personas que realizan facturas de venta a plazos muy grandes, digamos de 30, 60, 90 días o inclusive más, de pronto necesitan liquidez. Entonces hay inversionistas que pueden comprar esas facturas o pueden realizar el pago de esas facturas a cambio de un porcentaje de ganancia sobre esas facturas. Entonces, ese mercado que les acabo de decir es lo que se conoce como factoring. El factoring sí lleva mucho tiempo en Colombia, pero no era un factoring electrónico, era un factoring más manual, digamos que podía ser susceptible a más estafas o a más falta de confianza sobre ese sistema, porque por ejemplo en ese sistema, al momento de hacer una transacción de reventa de una factura, digamos que el endoso o la transacción se hacía por ejemplo sobre el papel, entonces eso no genera mucha confianza. Entonces, ¿qué es lo que hizo la DIAN? Y dijo, hagamos un sistema de información confiable donde se centralice toda la información sobre todas las facturas y que cualquiera de los agentes del factoring, que es el de la factura, el que compra, el que paga, todos los agentes del factoring tengan plena certeza de poder emitir esos procesos financieros, ¿cierto? De comprar una factura, de pagar una factura y demás. Entonces, ese es el sistema Radian. Entonces, tenemos dos sistemas de información. Tenemos el sistema de información de facturación electrónica, que es el que siempre hemos manejado y que es donde reposa toda la información de las facturas. Pero cuando una factura de acá se convierte en título de valor, esa factura puede estar disponible para ser manejada en otro sistema diferente que se llama Radian, que es el sistema de información de la DIAN para facturas electrónicas de título valor. Aquí en el Radian no hay facturas diferentes que no sean de título valor. Entonces, ¿cuándo una factura se convierte en título valor? Una factura electrónica se convierte en título valor cuando pasa por 3 eventos sucesivos y digamos sin ninguna alteración diferente. Que la factura electrónica reciba un evento de acuse, es decir, que el comprador diga que recibió la factura.
Cuando reciba un segundo evento donde el comprador diga que recibió la prestación del servicio o el bien. Y cuando haya un evento de aceptación, sea de forma expresa porque el comprador realizó el evento diciendo que sí está a gusto con la transacción, de que todo es satisfactorio, o una aceptación tácita cuando pasen 3 días hábiles luego de hacer los 2 primeros eventos y el comprador no haya hecho la aceptación, entonces el emisor puede hacer una aceptación tácita. Cuando pasa ese flujo de eventos que les acabo de decir, esa factura electrónica adquiere una nueva posición de título valor. Si la factura electrónica se rechaza, hay un evento de rechazo o reclamo, esa factura ya no va a ser susceptible a ser una factura de título valor y entonces no podrá estar disponible en el segundo sistema de información de Radian, ¿cierto? Para ser negociada dentro del sistema de factoring electrónico. Entonces, eso es como la teoría. Entonces, ¿ya cuál sería la práctica? Realmente dentro de EFI es un proceso, digámoslo para ustedes, muy sencillo. Son 2 pasos prácticamente, 2 procesos que tienen que realizar dentro de EFI. Y la forma de realizarlo es la siguiente. Ustedes reciben normalmente en los correos electrónicos las facturas que los proveedores suyos le realizan a ustedes, ¿cierto? Entonces, ustedes reciben un correo electrónico donde, vamos a compartir por favor pantalla. Y vamos a entrar, por ejemplo, a una factura electrónica, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, una factura electrónica que un proveedor, por ejemplo, nos realiza a la empresa de nosotros. Vemos que tiene un asunto especial que identifica que eso es una factura electrónica y siempre viene un archivo adjunto, que es un archivo zip comprimido, y dentro de ese archivo están 2 archivos, un XML, que es como todo el código que representa la información de esa factura electrónica, y un archivo PDF donde se ve la representación gráfica. Hasta el día de hoy la facturación electrónica, hasta aquí prácticamente, aquí llegaba el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? EFI, que es nuestro software administrativo, se va a conectar a nuestro correo electrónico donde recibimos las facturas para leer todas las facturas que los proveedores nos mandan. ¿Para qué? Para cargar toda esa información de facturas recibidas dentro de un buzón de documentos electrónicos recibidos, ¿cierto? ¿Cuál es el ideal? Apunten por favor esto y los de soporte y todo el mundo debe estar muy pendiente de este tema. El correo electrónico que vamos a configurar en EFI para recibir las facturas de los proveedores que me emiten facturas a mí, ¿cierto? Ese correo electrónico, el ideal es que sea de uso exclusivo para recibir facturas de la empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestro software va a acceder al correo electrónico de ustedes de forma automática, entonces el ideal es que por confianza, por seguridad, por rendimiento y por muchos factores, no hayan correos diferentes a correos que tengan que ver con facturas electrónicas o nota crédito de venta o notas débitos de venta, ¿cierto? Es decir, que no hayan datos del banco, que no hayan correos de publicidad, una cantidad de cosas que no es el propósito de este proceso de recepción de documentos electrónicos. ¿Por qué otro motivo también no es bueno que hayan otros documentos en este proceso? Porque cuando EFI accede al correo de ustedes para hacer la lectura de estos correos electrónicos, EFI va a marcar todos los correos que ya leyó, los va a marcar como leídos. Entonces, si es el correo de ustedes donde manejan los asuntos legales del banco, de peticiones de clientes y demás, va a ser muy maluco que ustedes ingresen a su correo y todos los correos vayan a aparecer como si alguien los hubiera leído, porque entonces uno no va a poder saber qué cosas están pendientes por procesar o demás. Entonces ya saben, ¿qué es lo primero que necesitamos para hacer este proceso de recepción de documentos electrónicos para poder realizar eventos? Dentro del software EFI necesitamos un correo electrónico que sea destinado única y exclusivamente para la recepción de documentos electrónicos y obviamente que sea un correo destinado a la recepción de documentos electrónicos de una sola empresa, sería el ideal, ¿cierto? Es decir, si yo tengo 2 o 3 empresas, entonces creo 2 o 3 correos electrónicos diferentes, exclusivos para la recepción de esos correos electrónicos y ya ese es el correo que voy a configurar en EFI. ¿Qué más es importante decir sobre ese correo? Ese correo electrónico no tiene que ser el mismo que está registrado dentro del ambiente de habilitación de la DIAN de facturación electrónica o de producción de facturación electrónica, donde yo especifico que este es el correo donde los proveedores deben enviarme las facturas a mí. El ideal es que sea ese, obviamente porque
la forma en que los proveedores se vayan a enterar que me deben mandar las facturas ahí, pues una forma de ellos hacerlo es consultar directamente en el sistema de información de la DIAN y preguntar cuál es el correo que yo configuré para recibir esas facturas. Entonces, el ideal es que si ustedes establecen un correo para recibir única y exclusivamente estas facturas, el ideal es que también configuremos ese correo en el portal de la DIAN diciendo que tiene que ser el mismo, aunque no es un requisito para que la configuración real pueda funcionar. Realmente pueden ser dos diferentes y la configuración va a funcionar, pero el ideal es que sean los mismos, ¿cierto? Ahora, el correo no tiene que ser tampoco, por ejemplo, el que está escrito en el root de la empresa. Normalmente en el root de la empresa nosotros colocamos un correo electrónico que es el que representa a la empresa y ese correo es con muchos propósitos, no solo para el tema de la recepción de documentos electrónicos. Entonces, ese correo que aparece en el root normalmente puede ser gerencia, cualquier correo, y ese va a ser diferente al correo que vamos a configurar en EFI para hacer esta recepción en un buzón de documentos electrónicos, y va a ser diferente al que configuramos en la DIAN, donde decimos, vea, a este correo envíenme los documentos electrónicos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí pasemos en materia a EFI puntualmente para realizar ese primer proceso. Entonces, ¿cuál es el primer paso que deben hacer todos ustedes para poder recibir estos documentos electrónicos dentro de EFI y poder luego aplicarle eventos de aceptación, que ya ahorita miraremos cómo es el proceso? Entonces ya saben, debemos tener un correo electrónico. Luego nos vamos a las opciones de administración, ajustes de empresa, y en la parte superior hay una opción que dice recepción electrónica de la DIAN. Y ahí es donde debemos configurar 5 campos donde le vamos a decir a EFI cuáles son los campos necesarios para que EFI se pueda conectar de forma automática a nuestro servidor de correo electrónico y pueda hacer la lectura de esas facturas electrónicas que nosotros recibimos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los datos que necesitamos? Necesitamos bueno, estos realmente son datos probablemente muy técnicos y que muchas personas lo van a ver complicado, pero realmente no es tan complicado. Igual la mesa de nosotros de ayuda o de soporte va a estar pendiente si ustedes de pronto cuando hagan esta configuración obtienen algún error y nos sale un mensaje verdecito. Entonces ustedes se pueden comunicar con nosotros con las líneas de soporte, atención al cliente, de facturación, y nosotros les vamos a colaborar si de pronto tienen problemas para esta configuración, que es como lo único más complicado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el host? El host es como la dirección, como el dominio, la página web que identifica cuál es el servidor de correo electrónico suyo, ¿cierto? Entonces, yo necesito que usted me diga, EFI, si su correo está en Gmail, o está en Hotmail, o está en Yahoo, o si está en un servidor de correo empresarial, ¿cierto? Entonces, esto es un campito que si es de las plataformas comerciales de Gmail, Yahoo o Hotmail, pues esto se encuentra en Google. Ustedes colocan en Google en configuración, el protocolo por el que se configura esto se llama IMAP, IMAC. Aquí está subrayado en esta partecita de acá, configuración IMAP. Entonces ustedes colocan en Google configuración IMAP de Google y ahí le van a salir cuáles son los daticos. Inclusive aquí dentro de EFI yo les dejé cuáles son los hosts de los primeros, como de los correos más genéricos que se manejan. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen Gmail, ustedes acá lo único que tienen que poner es imap.gmail.com. Listo, ese es el host IMAP de Gmail. O si tienen Hotmail, sería imap-mediomail.outlook.com. Ese sería el de Hotmail. El de Yahoo, es el de Yahoo. Y si es uno particular de su empresa, entonces puede preguntarle a la persona encargada de los sistemas de su empresa que le dé la configuración de estos 4 datos que se le están pidiendo acá. En el puerto, normalmente el puerto para el protocolo de comunicación IMAP es el 993. Casi siempre va a ser ese puerto, pero si su empresa tiene configurado un puerto diferente, digamos si su correo no es ni de Gmail, ni de Hotmail, ni de Yahoo, sino que es uno particular de su empresa, probablemente pueda llegar a tener otro puerto diferente, pero en la mayoría de los casos es el 993. En esto de IMAP o de IMAP es como la forma de comunicarse entre EFI y el correo electrónico de ustedes. La forma IMAP es como la forma más sencilla, que simplemente nosotros vamos, hacemos lectura de los correos y ya. Hay otros protocolos diferentes de comunicación, que son por ejemplo el POP3, el SMTP, que son protocolos digamos que
es la forma de comunicarse entre dos sistemas de información, digamos entre EFI y su correo, y que se puedan hacer más cosas, enviar correos, no sé, muchas cosas. Como nosotros lo único que necesitamos hacer es ir y leer correos electrónicos, entonces por eso vamos a trabajar única y exclusivamente con este protocolo, ¿listo? Luego sigue y nos preguntan la conexión cifrada. Ahí tenemos dos opciones, si es SSL o si es TLS. También en la configuración de, cuando ustedes colocan en Google, configuración de Gmail de IMAP o configuración de Hotmail de IMAP, ahí les va a salir qué tipo de protocolo utiliza este servidor de correo. En la mayoría de los casos va a ser SSL. Casi siempre con esa configuración les va a funcionar. Y en usuario y contraseña van a meter el usuario y la contraseña del correo electrónico como ustedes normalmente ingresan a su correo electrónico, ¿cierto? Acá hay que hacer una claridad. Hay ciertos servidores de correo que ya son un poquito más seguros y ellos dicen, venga, yo no voy a permitir que usted utilice la contraseña con que usted normalmente ingresa a revisar su correo para que un software tercero también ingrese de la misma forma, porque puede ser, digamos, una suplantación, o sea, como para que hayan muchas digamos, problemas de seguridad, ¿cierto? Entonces, puntualmente, por ejemplo, Gmail, si ustedes les dan clic acá donde dice Gmail, en la pestañita acá, en esta nota donde le dice que verifique si su correo tiene una configuración que se llama contraseñas de aplicación. ¿Qué son contraseñas de aplicación? Que digamos que su servidor de correo, por ejemplo en este caso Gmail, es el único que conozco hasta el momento que lo hace, Gmail le dice, venga, si usted va a utilizar el correo para utilizarlo en alguna plataforma, ¿cierto? Para que se conecte a su correo electrónico, ojo que usted no puede utilizar la contraseña con la que normalmente se loguea. Debe crear otra contraseña diferente para esas aplicaciones de terceros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gmail, acá nos dicen cómo debemos crear una contraseña para aplicaciones. Lo único que ustedes tienen que hacer es entrar a la configuración de su cuenta de Google y aquí en la partecita abajo donde dice iniciar sesión en Google, deben primero activar la verificación en 2 pasos. La verificación en 2 pasos es que para que ustedes ingresen a su correo, pues deben recibir un mensajito de texto. Casi todos los correos, en este momento, todas las cuentas de correo en Gmail tienen esta configuración de seguridad. Pero si no la tienen activada, deben activar esa verificación en 2 pasos para poder que le aparezca la opción de contraseñas de aplicación. Y una vez activen la verificación en 2 pasos, ingresen a contraseñas de aplicación, ahí les va a salir, ustedes le dan crear una nueva contraseña. Les voy a mostrar de pronto a ver si me aparece la opción en este momento para crearla. Por ejemplo, en este caso me va a pedir que ingrese sesión. Bueno. Y, por ejemplo, acá yo tengo la opción de crear una nueva contraseña de correo. Simplemente, ¿qué hacen? En aplicación vamos a decir que necesitamos una contraseña para acceder al correo. ¿Qué dispositivo va a acceder al correo? Le decimos que otro dispositivo diferente. ¿Por qué? Porque en este caso es un servidor el que va a acceder. En nombre del servidor le pueden colocar, por ejemplo, la palabra EFI, para decir, vea, EFI es el que va a acceder acá. Y ya le dan generar contraseña de aplicación y esta contraseña de 16 dígitos que aparecen, esa es la contraseña que vamos a ingresar en la configuración de EFI del correo electrónico. ¿Listo? Entonces, en resumen, paso 1, necesitamos conectar a EFI con nuestro correo electrónico para que EFI pueda hacer la recepción de los documentos electrónicos que nuestros proveedores nos envían. Para que EFI pueda comunicarse con nuestro correo electrónico es necesario configurar al menos una vez, pues al menos una vez no, hay que configurar al inicio, eso es un proceso que se hace una única vez, hay que configurar nuestro correo electrónico, unos parámetros mínimos que son 5 campos para que EFI pueda acceder a nuestro correo electrónico. ¿Qué campos debemos colocar dentro de esta configuración? Debemos colocar el host de nuestro correo electrónico, ya saben que si es un host comercial, ahí aparecen los ejemplos de cómo es en Gmail, Hotmail y Yahoo, y si no, ustedes pueden buscar en Google cuál es la configuración IMAP o IMAP de su correo electrónico y eso es genérico para todo el mundo. Esos los 3 primeros datos es lo mismo para todo el mundo. Entonces ya saben, colocan el host, colocan el puerto IMAP que normalmente siempre es 993, colocan el protocolo de seguridad de comunicación o de encriptación que normalmente es SSL o TLS, ustedes pueden probar con cuál de los dos le funciona y colocan su usuario y contraseña con el que ingresan a su correo electrónico. Pero si su correo electrónico es de Gmail o de alguna plataforma semejante a Gmail que impida utilizar la contraseña de ustedes para que otros terceros accedan al correo como de forma automática, entonces deben crear una contraseña
de aplicación. En Gmail ya les mostré cómo se hace, simplemente deben habilitar la autenticación de doble factor y deben crear una contraseña de aplicación. Y lo otro importante que deben activar en su correo para que esto funcione es que deben activar la función de IMAP dentro de su correo. Entonces, por ejemplo, en Gmail ustedes van a configuración, ver todos los ajustes, y dentro de ver todos los ajustes, arriba aparece una opción que dice reenvío y correo POP IMAP. Buscan la opción de IMAP, mírenla acá en la parte izquierda, y verificamos que IMAP esté habilitado. Miren acá este cosito verde. Entonces, si esa configuración de IMAP está activada, entonces ahí sí ya pueden, EFI ya sí se podrá conectar a su servidor de correo, porque si ustedes colocan los 5 datos correctamente, pero su servidor de correo tiene deshabilitada la función de IMAP, la conexión no va a ser posible, listo. Entonces, una vez diligencien todos estos campos de configuración de su correo dentro de EFI, cuando le den enviar, les debe salir este mensajito verde. Si sale el mensajito verde es porque EFI ya fue capaz de entrar a su correo y ya fue capaz de conectarse. ¿Cómo aparecería un error, por ejemplo, diferente si esa configuración falló? Por ejemplo, yo voy a colocar la configuración de mi correo y voy a cambiar, por ejemplo, el protocolo de seguridad, que normalmente debería ser SSL, que es la forma en que mi servidor de correo empresarial realiza la encriptación de los correos, la voy a cambiar por una que no es la correcta. Y miren, por ejemplo, el error que me sale, me está diciendo que hay un problema en el host y que la conexión ha fallado, es decir, no hay forma de que EFI pueda comunicarse con su correo. Entonces, en ese momento ahí ustedes deben ir a verificar que la conexión cifrada sea la correcta. Eso sería lo más fácil de verificar porque solo hay dos opciones. Entonces cambian esa opción de conexión si funciona bien, y si no funciona, entonces vamos a verificar las otras cosas. Que el IMAP sí esté habilitado dentro de su servidor de correo. Ahorita les mostré, por ejemplo, cómo se hace en Gmail. Y otra cosa que pueden realizar es verificar que el usuario y la contraseña sean correctos, obviamente también es muy importante, y verificar en la parte de la contraseña si su servidor de correos no tiene de pronto la función de crear contraseñas de aplicaciones, porque en tal caso no deberían loguearse con usuario y contraseña, la normal que ustedes usan, sino que deberían loguearse con usuario y contraseña, pero de la aplicación. ¿Listo? Entonces, una vez, bueno, algo muy importante, ustedes dirán, bueno, esta pestañita arriba no me sale de recepción electrónica DIAN. Esa pestaña solo les aparece a las empresas de EFI que ya tengan un proceso de habilitación de factura electrónica completado con nosotros, es decir, que ya ustedes puedan emitir facturas electrónicas. Si ustedes no han empezado a emitir factura electrónica con nosotros, pueden preguntar al área de soporte o servicio al cliente cómo es el proceso. En la facturación electrónica con nosotros es de forma ilimitada, y la modalidad en la cual hacemos esa facturación electrónica es de forma directa. Como un paréntesis, recuerde que existen 3 formas para realizar procesos de facturación electrónica dentro de la DIAN, ¿cierto? Una es la facturación electrónica gratuita a la DIAN, que es una plataforma que la DIAN dispuso para personas que no emiten muchas facturas, digamos que no tienen mucho volumen de facturación, y lo pueden realizar por ahí. Una segunda forma es a través de un proveedor tecnológico, ¿cierto? Es decir, ustedes consiguen una empresa que es proveedora ante la DIAN y ustedes tercerizan esa comunicación a través de un proveedor tecnológico. Y existe una tercera forma que es facturación electrónica directa, es decir, nosotros le decimos a la DIAN que tenemos un software de nosotros como empresa, y que vamos a realizar todos los procesos ante la DIAN de forma directa. Entonces, con EFI funcionamos con esa forma, y por eso es que podemos hacer facturación electrónica, por ejemplo, en ilimitada. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, que pagarle a un proveedor tecnológico por cada factura que enviamos, sino que la forma en que la hacemos es directa ante la DIAN, ¿cierto? Esto es importante porque, por ejemplo, en algún momento nos han preguntado en soporte que en la factura, por ejemplo, se requieren los datos del proveedor tecnológico, que el NID y digamos el nombre y el NID de quién es el proveedor tecnológico. Entonces, para que valga la claridad, en nuestro caso con EFI no lo manejamos por proveedor tecnológico autorizado, sino que lo hacemos a través de la modalidad de facturación directa ante la DIAN. Entonces, ya saben que esta configuración de recepción electrónica de la DIAN solo nos va a aparecer si ya hemos surgido el proceso de habilitación de facturación electrónica. Entonces, esa es la funcionalidad número 1 dentro de EFI. Ahora, cuando ya hayamos configurado esto, nos vamos para la opción de compras, ¿cierto? Y nos vamos para una nueva opción que se llama recepción electrónica, que tiene el iconito de nuevo. Y en este buzón de recepción electrónica va a ser ese buzón
al que estamos diciendo que van a empezar a llegar todos los documentos electrónicos que nuestros proveedores nos realizan a nosotros. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en esta pestaña de visualización? Una vez hayamos conectado nuestro correo con el software EFI, más o menos cada 10 minutos EFI va a ir a nuestro correo y va a verificar si hay correos nuevos de facturas electrónicas que sean válidos, que tengan el asunto correcto, que tengan el archivo zip de la factura electrónica dentro, que tengan el archivo XML, que tenga el PDF. Y si EFI encuentra que toda esa información está completa, entonces nos va a crear un registro de documentos dentro de nuestro buzón de recepción de documentos electrónicos, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener ahí? Van a aparecer 4 fechas. Una, fecha de creación. ¿Qué es la fecha de creación? Es la fecha en que el emisor realizó la factura electrónica. Fecha de expedición. Es la fecha en que esa factura electrónica fue aprobada por la DIAN y asignó pues un código CUFE para esa factura. Nos va a aparecer el vencimiento de la factura, solo en los casos en que esa factura sea crédito. Porque digamos que en este buzón van a llegar todo tipo de facturas, facturas de contado y facturas a crédito, vamos a poder recibir ambas. Y sobre ambos tipos de factura vamos a poder realizar eventos de aceptación, ¿cierto? Digamos que las facturas que son de contado, pues no hay como una reglamentación o una obligatoriedad de realizar eventos sobre esas facturas, porque no es, digamos que no van en requisito con los dos propósitos de este sistema de recepción, que es poder deducirme gastos en descontables cuando las facturas sean a crédito y poder convertir una factura en título de valor para poder ser negociada en el sistema radiano, en un sistema de factoring. Entonces, en este caso, una factura de venta no cumple ninguno de esos dos, digamos, ninguna de esas dos necesidades. Pero por temas de confianza y por temas de que toda la información sea muy clara y haya más confianza dentro del sistema de factura electrónica, el ideal es que hagamos generemos eventos de acuse o de aceptación sobre las facturas, indiferentemente si son de contado o si son a crédito. ¿Listo? Y me va a aparecer la fecha de recepción. ¿Qué es la fecha de recepción? Es la fecha en que EFI fue capaz de ir al correo electrónico y bajar la información de un documento electrónico, bajarlo de nuestro correo electrónico a EFI. Nos va a aparecer el ID de la factura, ¿cierto? De la factura original con que ese emisor realizó la factura. Nos va a aparecer el código CUFE, no aparece pues todo completo porque es muy largo, pero si ustedes dejan el puntero sobre esos primeros dígitos que aparecen, les va a aparecer un título con todo el código CUFE. Y hay una nueva funcionalidad dentro de EFI y es que si ustedes les dan clic a ese código CUFE, automáticamente los va a redirigir al sistema de la DIAN donde aparece toda la información de esa factura electrónica. Es decir, ya no es necesario copiar todo el código CUFE, irse al panel de la DIAN de documentos electrónicos, darle clic en documento, pegar el CUFE y consultar, sino que automáticamente con un clic EFI los va a llevar a la información de esa factura electrónica para que nosotros revisemos toda la información de esa factura y verificar que los eventos que estamos haciendo en EFI sobre esa factura realmente la DIAN sí los está recibiendo, ¿cierto? Entonces, listo. ¿En proveedor qué me va a aparecer? Me va a aparecer el proveedor que realizó esa factura. Algo muy importante o muy positivo dentro de EFI. Bueno, otra cosa que es importante es que si yo le doy clic al número de la factura, lo que dice ID, EFI me va a mostrar la representación gráfica de esa factura. ¿Listo? Es decir que ya yo no voy a tener que estar entrando al correo, a descargar el zip, a abrir la factura para imprimirla y demás. Directamente ustedes ya pueden hacer eso desde EFI de forma automática cuando habiliten esta opción de recepción de documentos electrónicos y cuando configuren su correo electrónico para que EFI pueda acceder. Algo también muy positivo, EFI les va a crear dentro de la plataforma EFI, dentro de terceros como proveedor, les va a crear el emisor de esa factura si en EFI ustedes no tienen ese proveedor creado. Si el proveedor ya está creado, pues simplemente lo referencia, miren que este titulito del proveedor aparece azul, entonces si ustedes les dan clic, mire que me va a ir a la opción de proveedores y me va a mostrar todos los datos de ese proveedor, ¿cierto? Y si yo nunca le hubiera comprado ese proveedor y es primera vez que le compro, cuando EFI vaya y reciba esa factura, EFI de forma automática va a ir a terceros proveedores y les va a crear ese proveedor con dirección, teléfono, correo, bueno, por lo menos la información que esa empresa, digamos que ingresó dentro del XML de la factura, EFI les va a crear ese proveedor siempre de forma automática, es decir, no es simplemente un texto aquí y ya, sino que EFI les crea también ese proveedor y por eso es que se ve azulito. Les va a aparecer
les va a aparecer también la divisa en la que se hizo esa transacción. Eso es muy importante porque esos valores que aparecen aquí de impuestos y total van a estar expresados es en la moneda en que ustedes hicieron, en la que se hizo ese documento electrónico. Entonces, por ejemplo, si esto hubiera sido en dólares y la transacción fueron $1.000, es decir, 4.500.000, entonces aquí donde dice total va a decir 1.000. Donde dice impuestos va a decir 1.900. Entonces es muy importante el tema de la divisa para ustedes saber que son 1.900, no son 1.900 pesos, sino que son dólares y que ya ustedes deben hacer pues la conversión a la moneda en que se hizo esa transacción electrónica. Y lo más importante es que nos va a aparecer el estado en que se encuentra ese documento electrónico. ¿Cuáles son? Bueno, y en la parte de arriba nos vamos a encontrar filtros, como siempre en EFI, que nos permiten buscar documentos electrónicos por por diferentes campos, como por ejemplo el número de esa factura electrónica, el código de esa factura electrónica, que recuerden que siempre debe ir el prefijo pegado con el número y todo de forma junta. Podemos buscar por el CUFE de una factura, podemos buscar por proveedor que emitió la factura. Podemos verificar por el estado en que se encuentra esa factura en términos de eventos, en qué estado se encuentra, si ya lo acusé, si no lo acusé, si lo acepté, si lo rechacé, todos los diferentes estados en que se puede encontrar. Por el valor total de la factura, si la factura está entre 1 millón, 2 millones, 3 millones, también lo pueden buscar. Por la fecha en que esa factura se creó o por la fecha en que esa factura se recepcionó. Entonces vamos a ver cuáles son los estados en los que puede estar un documento electrónico. Uno, pendiente de acuse, es decir, es el estado del inicio donde no hemos hecho ningún evento sobre esa factura. Segundo, un estado que es pendiente de recepcionar el bien o el servicio. Tercero, un estado que la factura está pendiente de que se apruebe o se rechace, es decir, ya la acuse, ya recibí el bien, pero no he dicho si la acepto o la rechazo. Y otros estados que ya son estados finales, que es aprobado de forma expresa, es decir, que el comprador aprobó la factura. Aprobado de forma tácita, es decir, que el comprador no aprobó la factura, sino que el emisor fue el que aprobó la factura después de 3 días hábiles o 72 horas hábiles, después de que el comprador aceptara el bien, pero no realizara ningún evento de aceptación o de rechazo. Y la factura puede estar en un evento de rechazo, que es cuando, en un estado de rechazo, que es cuando una factura se le realiza un evento de reclamo. ¿Listo? Algo muy importante sobre estos eventos. Los eventos sobre facturas electrónicas no se pueden revertir. Si una factura ya se le realizó el acuse, ya no hay forma de decir, ay no, venga, me equivoqué, no. Si una factura se acusó, ya se acusó. Si una factura se aceptó, ya se aceptó. Si una factura se rechazó, ya se rechazó. Entonces deben tener mucho cuidado con estos eventos porque ya no hay forma de poder alterar estos eventos luego, ¿cierto? Otra cosa importante, si una factura se acepta, con un evento de aceptación, sea de forma expresa o de forma tácita, esa factura ya no se le va a poder realizar una nota crédito. Eso es muy importante para que lo sepan. Es decir, si ustedes realizan un evento de aceptación, tienen que estar seguros de que la mercancía llegó completa, que llegó en buen estado, que no tiene problemas, porque ya no es posible realizar luego a través de, cuando vayan a generar una nota crédito electrónica, la DIAN les va a devolver un error diciendo que esa factura ya estaba aceptada y una vez aceptada ya no hay forma de crearle un evento, una transacción de nota crédito asociada a esa factura, para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a entrar, por ejemplo, voy a entrar por ejemplo acá a otra empresa para hacer, digamos, ejemplos de cómo vamos a generar estos eventos. Vamos a entrar al módulo de compras. Esto es una empresa que ya también tiene configurado su buzón y vamos a ver facturas. Por ejemplo, aquí hay una factura que acaba de llegar. Esta factura, por ejemplo, se recepcionó el 12 de julio, es decir, hoy a las 3:40 de la mañana, ¿cierto? Entonces, ustedes verifican, listo, esta factura está pendiente de acuse, entonces voy a empezar a emitir eventos sobre esta factura. Vamos a darle clic sobre la factura para ver esa factura como registra en la DIAN. Miremos que aparece este icono que dice que es una factura electrónica, ¿cierto? Que está validada por la DIAN, aparece el chulito, pero en el bloque de eventos de la factura electrónica, miren que no aparece ningún evento. Es decir, aquí no se ha hecho todavía nada sobre la factura, está en el aire, no ha habido como confirmación por parte del comprador. Entonces, vamos a nuestro sistema de EFI, verifico esa factura, entonces vamos a realizar los eventos. ¿Cómo se realizan? Entramos a la opción de ese documento y vamos a la opción que dice crear evento DIAN, ¿cierto? Cuando le damos clic en evento DIAN nos va a salir
un formulario pequeño con unos campos mínimos que debemos diligenciar. El primero es el tipo de evento que queremos realizar, ¿cierto? EFI reconoce que esta factura está en estado pendiente de acuse, entonces el único evento que nos va a permitir realizar en este momento es que acusar la factura, es decir que ya recibimos el PDF de la factura porque ya la estamos viendo, pues ya la recepcionamos, estoy viendo la factura en este momento, entonces puedo realizar el acuse de la factura. ¿Por qué no me aparecen los otros eventos de aceptación de una vez o de rechazo de una vez? Porque la DIAN nos va a generar un error y nos va a decir, venga, usted no me puede aceptar una factura sin antes decirme que ya acusó la factura y recibió la factura. Usted no me puede aceptar o rechazar una factura si no me ha confirmado que recibió el bien o el servicio, sea de forma completa o parcial. Entonces, EFI va controlando ese flujo que se da de una forma ordenada como la DIAN espera que estos procesos se realicen. Entonces, primer evento, acuse de recibo. El sistema de la DIAN nos pide que digamos la persona que va a realizar este evento que diga a qué departamento de la empresa corresponde y qué cargo tiene dentro de la empresa. Entonces, por defecto EFI, como para efectos de hacer este proceso más rápido, EFI les va a colocar campos por defecto que es del departamento de compras y que la persona que lo está aceptando es el jefe de compras. Pero si ustedes dicen, no, esto lo estamos aceptando desde contabilidad y el cargo mío es un contador, lo pueden cambiar. Entonces, esa información va a quedar dentro de la DIAN que la persona que aceptó pertenecía a estos departamentos. Lo otro importante es, mire que en este caso acá no nos está preguntando cuál es mi nombre de la persona que acepta, cuál es mi cédula, cuál es mi tipo de identificación. EFI va a sacar esa información de forma automática del usuario EFI que está realizando este evento de aceptación, para que lo tengan claro. Entonces, por ejemplo, en este momento, yo estoy logueado como mi usuario que es Omar Stevenson Rivera, y ahí aparece mi cédula, aparece todo, entonces EFI no me va a mostrar eso en este formulario, pero por detrás EFI va a enviar esos datos a la DIAN, porque en la DIAN debe quedar el nombre de la persona que hizo el evento, la cédula de la persona, y los únicos datos que son adicionales que no están, por ejemplo, dentro de un usuario de EFI son los campos de departamento y cargo, entonces por eso se los colocamos a ustedes, para que si quieren lo manden como por defecto, como lo tenemos que es compras y jefe de compras, o si quieren ustedes colocan gerencia, en contabilidad, lo que ustedes quieran colocar, pero es un campo obligatorio. Y nos va a aparecer el email del proveedor, ¿cierto? ¿Por qué el email del proveedor? Porque cuando EFI realiza este evento ante la DIAN, que va y realiza unos eventos, EFI le va a mandar a ese proveedor un correo electrónico informándole que realizamos un evento sobre esa factura electrónica. Y ese evento funciona como si fuera una transacción igual a la factura, a la nota crédito, a la nota débito, que tiene un consecutivo, que tiene un archivo XML, que se realiza un proceso de firma, ¿ya? O sea, ese evento no es simplemente como un texto y ya, no, ese evento realmente ante la DIAN es como si fuera una transacción completa. Entonces, esa transacción o esa información de la transacción se le va a enviar a ese proveedor. Entonces, si este proveedor dentro de mi software EFI ya tuviera un correo electrónico actualizado, al momento de yo crear el evento, acá en el email me lo va a cargar. ¿Por qué no me lo cargó? Porque este proveedor no lo tiene actualizado, entonces yo ya podría ingresar, modifico el proveedor, le actualizo cuál es el correo de ese proveedor, vamos a decir que en este caso es, por ejemplo, no sé, compras@coordinadora.com.co, vamos a inventarnos un email porque en el momento no lo tengo, me vuelvo otra vez para el buzón de recepción, vuelvo y le doy crear evento y miren que ya me va a salir el correo electrónico de ese proveedor. Prácticamente en este caso lo único que yo tuve que hacer fue 2 clics, créeme un evento, verifico que la información sea completa y creo el evento, el primer evento que se llama acuse de recibo. En este caso yo no voy a colocar el correo de coordinadora, sino que voy a colocar el correo, por ejemplo, el correo de nosotros. Vamos a colocar aquí el correo. Para que el correo, por ejemplo, de gerencia FISystem, para que ustedes verifiquen, por ejemplo, cómo es el correo que EFI le manda a ese proveedor, ¿cierto? Entonces voy a crear el evento de acuse de esta factura puntualmente. Eso demora aproximadamente, no sé, menos de 10 segunditos. Ustedes deben esperar el proceso y miremos que esta factura ya cambió de color. Pasó a un color como naranjadito, que significa que la factura está pendiente de otros procesos. Voy a darle clic donde dice CUFE para volver a ingresar a la DIAN a verificar que el evento se haya registrado exitosamente y miremos que acá en la parte de abajo donde dice eventos ya nos aparece un código de evento 030 que es acuse de recibo de la factura electrónica. Aparece que yo fui la emisora, coordinadora y mire que me va a aparecer que fue validado correctamente a la DIAN. Ese documento va a tener ese evento de acuse va a tener un código QD particular
Y entonces mire que ya empieza a crearse como una hoja de vida o un histórico, una traza sobre ese documento electrónico, ¿cierto? Vamos a verificar de pronto si al correo electrónico del proveedor ya llegó el documento de aceptación. Vamos a verificar de pronto en los buzones. Miremos acá, por ejemplo, 10:49 de la mañana. Mire que acá ya llegó este correo. Este correo le va a llegar al proveedor que emitió la factura de venta. Entonces le va a decir: hola coordinadora, te informamos del evento número 301, esto es un consecutivo dentro de mi empresa que la DIAN me asigna a cada uno de esos eventos como si fuera una transacción, y entre paréntesis me va a aparecer el tipo de evento que realicé. En este caso, realicé un acuse de recibo de la factura sobre la factura FE y el número de la factura. Algo importante que pronto no les había dicho: los eventos se deben realizar sobre 3 tipos de documentos hasta el momento: sobre la factura de venta, sobre nota créditos de venta y sobre nota de débitos de venta. Sobre esos 3 tipos de documentos yo puedo generar eventos de acuse. ¿Listo? Y les va a llegar en el correo al proveedor, les va a llegar un documento zip que contiene el XML que representa este evento. Como les decía, este evento es como si fuera una factura electrónica de la DIAN. Miren que adentro les dice, les llega un application response de la factura, una cantidad de código que probablemente nosotros no entendamos qué sea, pero es lo que le dice a ese proveedor que realmente nosotros hicimos los eventos de acuse de esos documentos electrónicos tal cual como la DIAN lo está esperando y que ese evento es validado por la DIAN. Vamos a seguir entonces con el flujo de información sobre esta factura. Entonces ya la factura nos aparece en un estado pendiente de recibo, es decir, bueno, usted ya la acusó. Entonces el segundo paso es: dígame si usted ya recibió el bien o servicio, porque si no lo ha recibido no me lo puede aceptar ni rechazar. Entonces otra vez le damos opciones, le damos crear evento y miremos que en tipo de evento ya nos aparece uno diferente, ya nos aparece el segundo evento, que es recibo del bien o prestación del servicio. Y otra vez es lo mismo: el departamento el que lo hago, el cargo y el correo del proveedor al cual le va a llegar la notificación de este evento. Otra vez de nuevo voy a colocar el correo de gerencia para que verifiquemos cómo le va a llegar el correo al proveedor, y vamos a crear el segundo evento, que es la aceptación del bien, ¿cierto? Esperamos alrededor de 5 o 10 segunditos y miremos que ya el estado de este documento electrónico es pendiente de aprobación. Otra vez le voy a dar clic sobre la palabra, el código del CUFE, para que me envíe al portal de la DIAN a consultar este documento de factura. Y miremos que en el listado de eventos ya me apareció un segundo evento, que es que en la hoja de vida de ese documento electrónico va a aparecer que yo como comprador estoy diciendo que ya recibí la factura, y segundo, ya recibí el bien o servicio. Entonces ya de acá vienen 2 caminos, recuerden: acepto la factura porque estoy a conformidad con el bien recibido, con la prestación del servicio recibido, o realizo un reclamo sobre esa factura, que es como si fuera un rechazo, para que ese emisor realice una nota crédito sobre esa factura, ¿cierto? Entonces vamos a ir al siguiente evento, voy a darle crear evento DIAN, y mire que acá ya no me escoge un solo evento, ya me pone a seleccionar. ¿Por qué? Porque ya recuerde que tengo 2 opciones: realizar una aceptación expresa, de decir que sí estoy de acuerdo con la factura, o realizar un reclamo en la factura. Vamos a hacer como el camino ideal, lo ideal que sería una factura electrónica. Entonces vamos a la opción de aceptación expresa, voy a dejar el mismo departamento, aquí voy a colocar el correo de gerencia de nosotros. Ahorita no verifiqué el correo que me llegó. Vamos a verificar, por ejemplo, el correo que el proveedor hubiera recibido con el segundo evento, que normalmente se le enviaría, por ejemplo, en este caso a coordinadora, y mire que ya el evento cambió. Ya sería un recibo del bien o prestación del servicio, es decir, ese fue el segundo evento que se realizó sobre ese documento. Y vamos ahora a realizar un evento de aceptación expresa, ¿ya? Entonces voy a crear ese tercer evento, que sería el flujo ideal dentro de un documento de factura electrónica. Y, algo muy importante: cuando realicé esos 2 primeros eventos, el evento de acusar y el evento de aceptar el bien, aún sin aceptar o rechazar la factura, con haber cumplido con esos 2 eventos, yo ya puedo en mi contabilidad meter esa compra o ese gasto de forma deducible y los impuestos asociados a esa compra o ese gasto de forma deducible. Eso es lo que dice la norma. La norma dice: para que una empresa pueda meter en su contabilidad como un gasto o un costo deducible, unos impuestos deducibles, en una compra realizada a crédito, es necesario realizar 2 eventos de aceptación sobre esa factura. ¿Cuáles son los eventos? Acusar la factura y realizar la recepción del bien
o de la prestación del servicio ya. Con hacer esos dos, ya yo podría decir, bueno, entonces yo no realizo aceptación ni rechazo, no me interesa, hasta aquí llegué. Si ustedes lo hacen así, pues realmente es válido y digamos que en materia de contabilidad y de legalidad sobre ese gasto, ya lo puedo meter en contabilidad. ¿Qué no podría hacer con esos dos únicos eventos? Mi factura todavía no es título valor, entonces yo no podría colocar mi factura para que esté disponible dentro del Radian para un proceso de factoring o de negociación. Pero si mi empresa no hace ese proceso y no sé, no tengo el tiempo, no lo quiero hacer, con hacer los dos primeros eventos, digamos que con eso es suficiente para el primer propósito de todos estos cambios, que es poder meter los gastos dentro de mi contabilidad de forma deducible, ¿cierto? Entonces, miremos que ya realizamos el tercer evento sobre este documento, miremos que ya se coloca verde, los rizos van a poner verdes cuando sean aprobados de forma tácita o de forma expresa. Y vamos a consultar otra vez este documento de la DIAN. Y miremos ya lo que aparece, miremos que ya nos aparece un nuevo icono dentro de la DIAN que nos dice que esta factura ya tiene el carácter de título valor. ¿Por qué? Porque pasó por los tres eventos que la DIAN espera: acuse, recepción del bien y aceptación tácita o aceptación expresa. ¿Listo? Y miremos los tres eventos acá abajo en el histórico. Entonces, digamos que hasta acá llega prácticamente el proceso o lo que nosotros debemos hacer en este nuevo proceso de interacción o flujo de comunicación con una factura electrónica. ¿Listo? Vamos a hacer el proceso, por ejemplo, con otra factura, pero vamos a hacer un proceso de rechazo para ver cómo cambiaría el proceso. Entonces, vamos a ir a esta segunda factura. A esta segunda factura voy a filtrar por número de factura para que no me muestre varias, sino que solo me muestre una. Y vamos a ejecutar los eventos en orden. Entonces, primero voy a acusar la factura, voy a colocar otra vez el correo de nosotros para que no le llegue al proveedor, porque realmente, por ejemplo, en este caso no estamos rechazando la factura. Vamos a hacer un segundo evento, vamos a verificar que en el sistema la DIAN llegue el primer evento, verifiquemos que la factura existe, que es una factura electrónica, que está validada por la DIAN y ya aparece nuestro primer evento, ¿cierto? Ahora vamos a ejecutar un segundo evento, que sería recepción del bien, lo mismo, vamos a colocar el correo de nosotros. Esperamos de 5 a 10 segunditos que el evento se envíe a la DIAN, vamos a verificar que el segundo evento haya llegado, todo correcto. Y ahora estamos en un estado dependiente de aprobación y rechazo, pero aquí ahora vamos a explicar, por ejemplo, con un evento de rechazo. Entonces acá vamos a realizar un evento de reclamación y miremos que cuando realizamos un evento de reclamación nos va a aparecer un campo adicional que es el motivo de rechazo de esa factura. Entonces la DIAN nos da 4 razones por las cuales podemos realizar una reclamación. ¿Cuáles son? Documento con inconsistencias, mercancía no entregada totalmente, mercancía no entregada parcialmente, servicio no prestado. Entonces nosotros debemos informar cuál es el problema. Por ejemplo, en este caso yo voy a escoger que es documento con inconsistencias y vamos a colocar el correo de nosotros y vamos a crear ese evento. En este caso nos va a salir el renglón rojito de este documento porque lo rechazamos. Recuerden que estos eventos no hay forma de revertirlos. Y si lo consulto dentro de la DIAN, mire que este documento ya no me aparece el icono de título valor. Es decir, esta factura ya no va a poder negociarse o no va a poder estar disponible para el sistema de información de Radian de la información para hacer procesos de factoring financiero, factoring electrónico. Y luego, ¿qué seguiría esta factura? Que el emisor me realice una nota a crédito, pues sería lo más normal, aunque el emisor después podría cuadrar conmigo y decir que digamos no hay ningún problema, que me va a reconocer las mercancías y también podría no generar nota a crédito y no hay ningún problema. Yo puedo meter este gasto deducible dentro de mi contabilidad, así lo haya rechazado, porque cumplí con los dos primeros eventos, que eran los eventos de acuse y los eventos de recepción del producto del bien, así lo haya rechazado, no importa. Es decir, yo ya me puedo deducir este gasto, pero lo que sí no va a pasar es que este documento esté disponible dentro del sistema Radian para convertirse en un título o valor de factura y poder ser negociado luego. Entonces, eso es como todo de la funcionalidad que de parte de ustedes van a empezar a cambiar, ¿cierto? Entonces, en resumen, ¿cuáles son las nuevas funciones que vamos a encontrar dentro de EFI? Por lo menos en materia de interfaz. Tenemos dos funciones, una de configuración, que ya saben que debemos ir a la opción de administración,
ajustes de empresa, y en la opción de recepción electrónica debemos configurar la información de nuestro correo electrónico para que EFI pueda comunicarse con nuestro correo electrónico y pueda empezar a recibir los documentos electrónicos que nosotros recibimos dentro de un buzón de documentos electrónicos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poderle crear eventos de aceptación en la DIAN a ese documento electrónico. ¿Con qué propósitos? Con dos propósitos. Uno, que el comprador se pueda deducir el costo o el gasto de esa compra solo en los casos que es a crédito, porque en los casos de compras de contado, todo este proceso realmente es totalmente opcional. Sí se puede realizar, pero no es no es como, por así decirlo, obligatorio. Entonces, primer propósito, que me pueda descontar, y segundo propósito, que esta factura pueda obtener el carácter de título o valor para poder ser negociado en un sistema de factoring, ¿cierto? Entonces, paso 1, realizar la configuración. Ya sabemos que el ideal es que ese buzón sea exclusivo para recepción de documentos electrónicos. El ideal es que ese correo electrónico esté configurado en la DIAN como el correo donde yo voy a pedirle a mis proveedores que me envíen mis documentos o las facturas electrónicas que emitan a mi nombre. El ideal es que, ese correo debe tener configurado el IMAP o el IMAP, debe tener esa configuración habilitada. Si el servidor de correo que yo utilizo, por lo menos Gmail, hasta el momento que yo tenga conocimiento, maneja contraseñas de aplicaciones, debo crear una contraseña de aplicación porque la contraseña de mi correo electrónico no va a funcionar para hacer esta configuración. Para habilitar esa contraseña de aplicación pueden dar clic acá en este enlace de Gmail y ahí les va a aparecer los pasos o cómo lo deben realizar. Recuerde que deben habilitar la autenticación de doble factor para poder que Gmail les permita crear una contraseña de aplicación. Y si tienen problemas en esta configuración, ya saben que pueden comunicarse con soporte si de pronto no les da, pero realmente es muy fácil. Ustedes miran que en cuestión de yo colocar usuario y contraseña, de una me sale mensajito verde. Si me sale mensajito verde es porque EFI se pudo comunicar a su servidor. Si no sale mensajito verde es porque alguno de los datos no coincide, el usuario, la contraseña, el puerto, el tipo de conexión cifrada o el host de su servidor de correo. Y una vez hayan configurado una única vez el buzón donde llegan los correos electrónicos, ya nos vamos al área de compras, porque recuerden que todo este proceso de recepción es para el área de compras, esto no aplica para el área de las facturas que ustedes le emiten a los clientes. Ese solo aplicaría para el caso de la aceptación tácita, es decir, ustedes desde EFI se van a ventas, facturas de venta, le crean una factura a un cliente y resulta que ese cliente acusó la factura, recepcionó el producto o servicio, pero no ejecutó aceptación o rechazo. Ustedes podrían desde la zona de ventas, facturas de venta, crear un evento de aceptación tácita, ¿ya? Y en ese caso, pues sí habría digamos que el emisor de la factura tendría la obligatoriedad o la función de realizar eventos, pero normalmente todos los eventos los realiza el comprador, es decir, yo como comprador soy el que tengo la necesidad de descontarme la factura y soy el que tengo la necesidad de colocar una factura en título o valor para por temas de liquidez poder negociar esa factura. Entonces por eso es que esta función está dentro del módulo de compras. Vamos a recepción electrónica, ahí nos van a empezar a llegar las facturas que llegaban a nuestro correo, que por conexión van a aparecer acá. Y sobre esas facturas, dependiendo del estado en que se encuentren sus documentos, vamos a empezar a ejecutar esos eventos de la DIAN sobre los documentos electrónicos para cumplir con los flujos esperados de acusar, recepcionar, aceptar o rechazar una factura electrónica. Eso es como todo el proceso. Si quieren vamos a entrar por favor a una sesión de preguntas, si algunos tienen dudas sobre el proceso. Vamos a revisar el chat. Acá dice, pero muchos proveedores solo envían la facturación al correo del root. Eso es real. Por eso les dije ahorita que es complicado este tema de garantizar que todos los correos lleguen a una sola parte. Pero ustedes pueden hacer algo. Se me olvidó decirles, por ejemplo, Paola nos dice que, por ejemplo, ella va a crear un correo solo para recepción de facturas. Lo configura en EFI, lo configura en la DIAN como el correo al que sus proveedores deben enviar, pero resulta que un proveedor tenía un correo viejo y se lo envía al correo de ella personal o se lo envía al correo del root. ¿Qué pueden hacer ustedes para garantizar que EFI reciba ese correo? Ustedes pueden irse a su correo del que aparecía en el root o a su correo personal y pueden reenviar ese mensaje
al buzón de mensajes que está configurado en EFI para recibir los mensajes. Entonces no lo envió el cliente final, pero ustedes sí lo pueden reenviar. Y cuando lo reenvíen, es bueno que en el asunto borren ese FWD que aparece como cuando uno hace una recepción, un reenvío de mensajes, es decir, que el asunto original se mantenga igual. Y realizan el reenvío, obviamente garantizando que el archivo adjunto sí vaya en ese reenvío. Es importante que vaya ahí, porque si no va al archivo adjunto, EFI no va a encontrar ese documento como válido. Entonces van a reenviar desde el root o desde el correo personal o desde cualquier parte donde esté ese correo, lo van a enviar al buzón que se configuró con EFI para que pueda llegar estos mensajes. Otra opción que pueden hacer también es crear filtros de reenvío automáticos. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo el correo mío de gerencia que es el que está actualizado en el root, pero yo tengo otro correo que creé para uso exclusivo de estas facturas que se llama compras. Entonces yo me metí a mi correo de gerencia y habilité un filtro de reenvío que dice que cada vez que me llegue a mí una factura que contenga documentos adjuntos, me haga un reenvío al otro correo que es el que tengo configurado para la recepción. Probablemente lleguen correos que no son de documentos electrónicos, no importa, igual EFI valida que lo que llegue sí sea un documento electrónico de la DIAN, pero por lo menos, digamos que la única opción para yo garantizar que un correo que me llegue a mí es documento electrónico es verificar si el contenido de ese correo es un documento adjunto, porque no existe, digamos, otra forma, no existe, por ejemplo, un nombre dentro de las palabritas o algo así, para yo garantizar que eso era un correo y que mi otro correo lo envíe de forma automática. A menos de que, por ejemplo, ustedes sepan que hay solo un cliente en particular que es el que le envía facturas y ustedes empiecen a crear varios filtros de correo. Entonces ustedes diciendo, venga, si me llega un correo al correo que tengo configurado en el root, ¿cierto? Que no es el mismo que configuré en EFI. Si me llega un correo de facturas@coordinadora.com.co, yo ya sé que es una factura electrónica, entonces creo un filtro para que me reenvíe esos correos desde el correo de mi root al correo que tengo configurado en mi buzón y ya EFI, sin importar si lo envió el proveedor o si lo reenviaron ustedes, EFI va a procesar ese documento y va a aparecer dentro del buzón. ¿Listo? ¿Esta capacitación la podemos ver después en un link grabable? Sí, claro que sí. Esta capacitación se está transmitiendo por Zoom y por YouTube, es decir, que queda montado en el canal de YouTube de EFI Systems y también lo vamos a colocar dentro del Groove. El Groove es como el motor de la base de conocimiento de EFI. Yo no sé si ustedes han visto que hay un icono como de un robotcito que aparece dentro de EFI. Y acá arriba en buscar respuestas van a colocar recepción de documentos DIAN o recepción. Y en recepción ahorita vamos a crear un artículo donde van a poder encontrar toda esta capacitación y la puedan ver, digamos, con detenimiento, pausando, devolviendo, todo lo que necesiten. Entonces ya saben, va a quedar montado en el grupo ahorita en horas de la tarde y en el canal de YouTube en cuestión de unos minutos. En el canal de EFI Systems de YouTube también va a quedar esta misma capacitación. De hecho ahí en el chat en este momento aparece cuál es el link del canal de YouTube para que lo graben. ¿Y qué hacemos con las facturas que nos lleguen a otros correos? Porque eso va a pasar mucho mientras migramos a nuestro nuevo correo, ya saben, simplemente las reenvían, ustedes mismos manualmente las reenvían de forma manual o crean filtros de reenvío automático a ese buzón. Tienen que estar muy pendientes que ese buzón no esté lleno, ¿ya? Es decir, porque si ustedes ponen a reenviar desde otros correos a ese buzón de recepción, y ese correo de recepción se llena porque es un correo corporativo, porque es un correo de Gmail que tiene capacidad de 15 gigas, no sé qué, y no llegan los correos, pues EFI tampoco los va a poder recepcionar. Otra cosa, una vez que ya los correos electrónicos hayan llegado a EFI, ustedes pueden borrar esos mensajes, esos correos electrónicos, si ustedes desean, los pueden borrar del buzón y no pasa nada. Recuerden que cuando EFI lee los mensajes arriba en el buzón, esos mensajes ya van a aparecer como leídos, como si una persona se hubiera metido y lo hubiera abierto. Entonces, una vez ya EFI reciba el documento electrónico dentro de EFI, ustedes pueden borrar los correos electrónicos de ese buzón que configuramos para recepcionar y no hay problema porque el documento ya está en EFI y EFI no se va a borrar porque lo borren de arriba. ¿Listo? Nosotros tenemos que hacer algo en la DIAN. No, ustedes no tienen que hacer nada en la DIAN. Si ustedes ya están habilitados de forma electrónica entre la DIAN, ustedes ya admiten facturas. Ustedes lo único que tienen que hacer es configurar en EFI la recepción, porque ustedes ya en su correo reciben facturas de las personas. Y para poder generar estos eventos, ustedes deben estar habilitados en EFI. Si ustedes ya en este momento en EFI crean facturas electrónicas, no tienen que hacer ningún proceso en la DIAN. Ahora, de pronto otra pregunta que se quedó en el aire.
la gente dirá, bueno, ¿qué personas tienen que hacer este tema de aceptar estos documentos electrónicos y crear eventos sobre documentos electrónicos de la DIAN? ¿Quién está obligado a hacer eso? Realmente, ¿quién está obligado? La persona que sea declarante del impuesto de la renta. Yo creo que podríamos resumir a eso. Si alguien está obligado a declarar el impuesto de renta, obviamente necesita meter sus compras a crédito como gasto deducible, entonces obviamente necesita realizar este proceso de recepción y de emisión de eventos. ¿Por qué? Puede pasar que, por ejemplo, una persona que es, por ejemplo, digamos, hablemos de un médico, ¿cierto? Un médico no está obligado, digamos, que a declarar, digamos, renta, porque sus ingresos no superan una base de tope, ¿cierto? Y realiza una compra a crédito de un celular, digamos que fue y compró un celular, y el almacén del celular le dice que esta persona tiene que recepcionarle la factura y tiene que hacerle eventos. Pues realmente esta persona que le adquirió el celular le va a decir, venga, yo la verdad no estoy obligado a declarar renta, yo no estoy obligado a generar facturas electrónicas, yo no tengo una firma digital, yo no tengo un software para hacer emisión de facturas electrónicas, mucho menos para recibirlas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese emisor no va a poder hacer, pues no va a poder garantizar que su comprador le haga acuse de estos documentos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes están obligados? Realmente las personas declarantes, que sean personas que realicen facturación electrónica, que tienen una plataforma como EFI para poder realizar estos eventos de aceptación, porque obviamente esto no sería posible si no hubiera un software como EFI que permita hacer esta generación de eventos autorizados ante la DIAN. Y ya, eso sería como las personas obligadas a realizar este nuevo proceso de recepción. Acá preguntan, el proceso de los 3 eventos lo hacemos en nuestro sistema luego de que EFI me carga la factura en el menú de recepción de documentos electrónicos DIAN. Eso es correcto, exacto. ¿Cómo es el proceso? Paso 1, recibir los documentos. Ya los estoy viendo, veo el PDF, puedo entrar a la DIAN y ver los documentos. Listo, ese es el paso 1. Paso 2, empezar a generar eventos. Entonces me paro sobre cada uno de esos documentos y empiezo a generarle los eventos en el flujo que dijimos ahorita. Acuse, recepción del bien, ahí ya hay 2 caminos, lo acepto o lo rechazo. Listo, eso es todo lo que se resume, digamos, este nuevo mecanismo por la parte de ustedes. Miren que realmente es muy fácil, simplemente configuramos el correo y en adelante recepcionamos documentos y hacemos eventos de acuse sobre esos documentos electrónicos. El ideal, como les decía, por confianza del sistema en general, pues de comercio de facturación electrónica, el ideal es que hagamos estos eventos de aceptación sobre todas las facturas que nos llegan a nosotros, sin importar si es de contado, si es a crédito, si nos interesa que sea un título valor o no. El ideal es que lo hagamos sobre todos los documentos, pero de forma obligatoria. Ya saben que debemos ejecutar los 2 primeros eventos de acuse y aceptación del bien para poder que ese gasto y costo sea deducible dentro de nuestra contabilidad, y que debemos realizar 3 eventos de acuse, recepción del bien y aceptación si queremos que ese documento sea tomado como título valor y pueda ser negociado después. Acá dicen, si yo recibo el producto pero resulta que cuando empieza a funcionar sale malo, entonces sí me pueden hacer nota crédito. Ojo con esto, eso se los dije ahorita. Si ustedes reciben el producto, entonces ustedes hacen los eventos de acuse, luego hacen el evento de aceptación del bien o el servicio, ¿cierto? Si ustedes lo aceptan, ya no hay forma de crear nota crédito sobre ese producto, ¿ya? Porque es que recuerden que una nota crédito es como si fuera una devolución. Entonces, si usted recibe el producto, lo destapa y en el momento el producto está bueno y no ha surgido daños, pues ustedes pueden aceptar la factura. Si luego de aceptar la factura pasan 15 días y el producto salió malo, ¿ustedes sí qué hacen? Simplemente mandan el producto por garantía, el producto lo cambian por otro o le hacen una indemnización, no sé, pero ya nota crédito como tal no se puede hacer sobre esa factura. ¿Qué podría hacer esa empresa? Simplemente hacer un proceso de garantía donde le generen un saldo a favor, un anticipo, lo que sea, pero como tal. Si un documento electrónico tiene el evento de aceptación, sea de forma expresa por ustedes o sea de forma tácita porque ustedes no lo aceptaron en 3 días, luego en adelante, si el producto salió malo, ya ustedes deben hacer un proceso de garantía y esa factura ya no da lugar a una nota crédito. Ya la forma en que ese proveedor les va a responder a ustedes sería directamente arreglando el equipo, cambiándole un equipo por otro, pero como tal dentro del sistema ya una nota crédito
crédito no se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ese evento de rechazo es como tal, en el momento en que usted reciba el producto, si en el momento usted ve que todo está bien, si todo está bien y usted lo aceptó, ya no hay forma de revertir ese proceso. Ahora nos dicen, mañana 13 de julio arranca de forma obligatoria la recepción. Bueno, algo importante, no es que mañana ustedes tengan que hacer todo el proceso y tienen un día para hacerlo, no. ¿Qué es lo que dice la norma? Si una factura que ustedes compran, ¿cierto?, que se emite a partir del 13 de julio, tiene fecha del 13 de julio, esa factura, para que usted la pueda meter en contabilidad, debe tener estos eventos de aceptación. Pero ustedes, ¿cuándo meten la contabilidad? Ustedes meten la contabilidad, no sé, el próximo mes meten la contabilidad de este mes. Entonces no significa que el evento de aceptación tenga que hacerse el 13 de julio. Ojo que eso es muy importante. Lo que significa es que si un gasto que usted hizo a crédito tiene fecha del 13 de julio en adelante, para usted poder meter ese gasto dentro de su contabilidad, sea fin de este mes, sea fin de año, cuando usted sea que lo vaya a causar, ¿cierto? Para que usted lo cause dentro de su contabilidad, ojo que ese documento tiene que tener unos eventos desde esos eventos DIAN que estamos diciendo y tiene que haber una recepción, pero no significa que la recepción la tengan que hacer el 13. Ustedes configuran normal el correo, igual ya saben que son 2 pasos, pero si ustedes tienen toda esta semana para configurar el correo, algo muy importante, EFI solo va a recibir correos, va a hacer lectura de correos de los últimos 5 días, de los correos que estén de los últimos 5 días. Es decir, si en ese momento ustedes hacen la conexión entre EFI y su servidor de correo, EFI va a leer los correos que ingresaron desde el 11 de julio hacia adelante. Si ustedes necesitan que una factura EFI la lea y baje a este buzón para hacerle un proceso de eventos de acuse y de aceptación, entonces reenvíen la factura otra vez al buzón sin abrirlo, porque también si está leído, entonces EFI tampoco lo va a leer, para que EFI les pueda recibir ese correo electrónico. Entonces también ya saben que son 5 días que EFI lee los correos de los últimos 5 días que no están leídos y esos son los que leen. Entonces ya saben, mañana 13 de julio no es que tengan que, todas las facturas que están recibidas tienen que tener el evento de aceptación el 13 de julio, no. Lo que está diciendo la norma es, los gastos a partir que tengan fecha del 13 de julio, no los vaya a meter en su contabilidad si usted no le hace un proceso de recepción y de eventos. Pero usted para hacer ese proceso de recepción y de eventos, tiene todo este mes para hacerlo, ¿ya? En la primera semana del próximo mes. Ya, lo importante es que si la DIAN, de hecho el sistema le va a dejar meter en su contabilidad el gasto, aunque usted no le haga un evento pues no haga un proceso de recepción y de eventos. Pero si usted la DIAN lo visita en 4 meses, en 5 meses y le empieza a revisar los gastos que usted metió en su contabilidad, la DIAN va a validar que esos gastos sí tengan un proceso de recepción y de eventos dentro de la DIAN. Entonces no significa que mañana 13 de julio tengan que tener todo esto, no, realmente ustedes tienen todo este mes, la primera semana y hasta todo el año, mejor dicho, tienen todo el tiempo hasta que la DIAN no les haga obviamente pues una visita, pero el ideal es que realmente esta configuración dura, no sé, 5 minuticos hacerla, si es de Gmail, Hotmail y demás, es muy fácil hacerla, si es de correos electrónicos pues particulares de su empresa corporativos, imaginamos que ustedes tienen a alguien que les pueda ayudar en realizar esa configuración, y nosotros también, la mesa de servicio al cliente de nosotros, estamos todos los días en los horarios de atención disponibles para hacer esa configuración. Entonces no se asusten que tiene que ser mañana, no, realmente tienen todo el mes para hacerlo, pero el ideal inclusive es que lo hagamos el día de hoy. Si quieren, las mesas están disponibles para los que están en capacitación, de una vez lo miramos. Y tenemos toda la semana. Si hoy no hubo plazo, si mañana lo miramos, no hay problema. Recuerden que la condición del 13 de julio es que los documentos que tengan esa fecha en adelante tienen que tener estas condiciones, pero usted en cualquier momento tiene un plazo para convertir una factura en título valor. Realmente la urgencia es de parte de ustedes. ¿Listo? Acá dicen, cuando la mercancía se compra a nivel nacional y demora más de 3 días en llegar y no tengo forma de verificar si está completa o no, ¿qué se debe hacer? Entonces, ojo, recuerden que no hay un plazo para usted realizar eventos. Yo, por ejemplo, podría realizar un evento de aquí de una factura, no sé, muy vieja, si es que la hubiera. Por ejemplo, miremos, esta factura es del 1 de julio. Eso es una factura, no sé, X. Esta factura es del 1 de julio, y estamos a 12 de julio, ya pasaron 12 días. Yo tranquilamente puedo pararme sobre esta factura y crearle eventos. Por ejemplo, acá voy a colocar el correo de nosotros, puedo crearle un evento
de acuse de la factura. O sea, no hay un plazo para yo realizar eventos sobre la factura. Entonces, si esta factura la hicieron hace 10 días y era una factura internacional y la factura apenas me llega en este momento, entonces yo en este momento apenas hago el acuse del recibo de la factura, porque, bueno, a menos de que la factura me la hayan enviado en el momento. Si la factura te la enviaron en el momento, haga el acuse de la factura. Pero si el bien y servicio usted no lo ha recibido, no ejecute el segundo evento y nadie lo está acosando. Usted tiene un plazo prudente para hacer ese segundo evento. Cuando ya reciba el producto y lo tenga en la mano, ahí sí genera el siguiente evento de aceptación del producto o servicio, sea porque sí lo va a aceptar o sea porque lo va a rechazar. Y por último, ejecuta el evento de aceptación o de rechazo. Entonces ya saben, no hay ese tiempo de los 3 días, no es que ustedes tengan 3 días para aceptar estas facturas, no. El tema de los 3 días hábiles funciona cuando yo como comprador hago el acuse de la factura, recibo el bien o servicio, pero me quedo ahí, no hago más nada, ni lo acepto ni lo rechazo. Entonces yo como vendedor que digo, venga, ¿cómo así? Usted me recibió el producto, ya le llegó internacionalmente, usted dice que ya lo recibió, ¿y por qué no me lo acepta pues o me lo rechaza? Si no me lo acepta o me lo rechaza, yo en 3 días se lo acepto por aceptación tácita, ¿ya? Entonces esos son los 3 días. Los 3 días surgen y tampoco es que sea obligatorio que sea el tercer día. A partir del tercer día, yo como vendedor puedo hacer el evento de aceptación tácita cuando un comprador genere el evento de acuse, de recepción del servicio y no hizo ningún más evento, se quedó en silencio. Entonces yo como vendedor, si necesito que mi factura sea, por ejemplo, un título o valor para poder conseguir liquidez y financiación, entonces ¿yo qué hago? Hago una aceptación tácita. Bueno, algo muy importante, recuerden que estas facturas, todo este tema de recepción y ajuste y creación de eventos es sobre facturas electrónicas que estén dentro de la DIAN, es decir, facturas electrónicas emitidas dentro de Colombia. Entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, una compra de una plataforma en el extranjero, donde la factura se genera, por ejemplo, en Estados Unidos, esa factura no está dentro del sistema de la DIAN de Colombia, entonces yo no podría hacer una aceptación de esa factura y tampoco podría generarle eventos. Para eso, ¿qué tendría que hacer yo dentro de mi sistema? Crear un documento de soporte, que ya en EFI se pueden crear documentos soportes, y ese documento de soporte a partir del mes de agosto ya también va a ser, ese documento de soporte ya también va a ser de forma electrónica, que también durante este mes o a inicios del próximo mes de agosto, no recuerdo la fecha exacta, también les estaremos compartiendo la información de ese otro cambio que se viene, que es el documento de soporte. Entonces, si yo compro algo en Estados Unidos, ¿cierto? Yo para poder meter ese gasto, como no es una factura cruzada de la DIAN, yo debo emitir un documento de soporte. Y luego sobre ese documento de soporte probablemente también hayan temas de crear eventos y recepción sobre ese documento de soporte. Entonces ya saben que, por ejemplo, el que me está preguntando que una factura del extranjero, ojo que si esa factura no se emitió dentro del sistema de facturación electrónica colombiano, no podría generarle códigos de evento porque el código de evento se genera sobre el código CUFE de una factura. Si esa factura que me entrega no tiene un código CUFE, lo que tendría que hacer es generar un documento de soporte que ya en agosto es electrónico y sobre ese documento de soporte electrónico probablemente es que empiece a realizar los eventos de aceptación. Esta función tiene un valor adicional, no tiene ningún valor adicional, ni de almacenamiento porque esto va a empezar a ocupar más espacio en EFI, ni de sincronización, ni de nada. Si ustedes pagaron la facturación electrónica con EFI, que recuerden que en EFI es de forma ilimitada, ustedes pagan en su firma, que creo que vale 240.000 durante todo el año, pagan el reporte de documentos electrónicos ilimitado y eso incluye factura, nota crédito, nota débito, nómina y los futuros documentos que se vienen, que es por ejemplo el documento de soporte, que eso vale 20.000 pesos mensuales. Si ustedes pagan ese plan, todas las nuevas modificaciones y cosas que están dentro de la DIAN que está sacando para esto no tienen ningún costo adicional dentro del software EFI. Por ejemplo, acá dice, para mi caso, los clientes que se realizan procesos de alisados o, por ejemplo, de peluquería, compran un servicio y pagan de contado, ¿ellos deben dar su correo y darle acuse de recibo el servicio o lo haríamos nosotros? No. Entonces, recuerde, ese fue el caso que les dije ahorita, por ejemplo, con la compra del celular. En las ventas de contado, por eso es muy importante que cuando hagan la venta en EFI la hagan de una vez de contado si el proceso fue de contado, ¿cierto? Cuando la venta es de contado, no es necesario hacer un proceso de recepción y acuse y digamos generación de eventos, porque probablemente los clientes de una peluquería, la mayoría son clientes finales y como les decía ahorita, probablemente no sean declarantes de renta, probablemente no estén obligados a realizar factura electrónica, probablemente ellos no tengan un sistema como EFI para hacer recepción, ni una firma, ni estén habilitados ni nada. Entonces, en ese caso, usted como emisora de ventas, usted no tendría que hacer nada, usted hace facturas de ventas de contado
y normal usted en su contabilidad puede meter las ventas que está haciendo, sea de contado o sea a crédito. El problema es, si usted genera la factura a crédito, si usted genera la factura a crédito y esa persona que le compró a usted, por ejemplo, es una empresa que le está dando beneficio a muchas empleadas, que le pagó peluquería a todas las empleadas y es una factura de 3, 4 millones de pesos, y esa persona necesita meter en su contabilidad esos 4 millones de pesos como gasto deducible, esa empresa que le compró a usted, ella ahí sí necesita hacer recepción de la factura y generar por lo menos los dos eventos de acuse y recepción para poder ellos meterlo en su contabilidad. Pero usted, como la persona que es de su peluquería emite factura electrónica, usted no tendría que hacer nada y probablemente sus clientes tampoco tengan que acusar ni recepcionar la factura. Usted solo le pediría el correo para emitir factura electrónica y ya. Pero este proceso de recepción ahí no tendría, por ejemplo, mucha obligatoriedad. Acá dice, si declaran pero no tiene facturación electrónica, entonces ¿qué pasa? Por ejemplo, hay gente que es declarante de renta, ¿cierto? Entonces le dice a su contador, venga, le mando toda la contabilidad de mis gastos del año, hágame la declaración de renta, pero yo no estoy obligado a facturar electrónicamente, por ejemplo, el caso del doctor. Entonces, ¿qué pasa? Para que esa persona pueda deducirse los gastos que son a crédito, solo los que son a crédito, sí es necesario que él se ponga como facturador de forma electrónica, así sea para hacer procesos de recepción solamente. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo soy declarante de renta, listo. Yo compro todo de contado, no pasa nada, meto todos mis gastos de contado y lo meto en mi contabilidad, hago mi declaración de renta anual y no pasó nada. Pero si yo tengo cosas que son a crédito y empiezo a hacer gastos que quiero meter en mi contabilidad como declarante que son a crédito, entonces a mí me va a tocar hacer, por ejemplo, un proceso con EFI, comprarle ese EFI, pagar una firma digital, así sea solo para hacer proceso de recepción y eventos de acuse, porque si no, yo no puedo meterme ese gasto dentro de mi contabilidad, así no estoy obligado a hacer factura electrónica, así yo no haga facturas, pero si yo necesito meter gastos o costos deducibles dentro de mi contabilidad y esos costos eran a crédito, sí es necesario hacer el proceso de recepción y manejo de eventos. ¿Listo? Acá alguien nos dice, ¿esto es más aplicado solo para proveedores? Bueno, no, imagino que la pregunta es más como del sistema de dropshipping, ¿cierto? El sistema de dropshipping es un sistema que manejamos dentro de EFI, en el cual se comercializan productos, que tenemos distribuidores, proveedores. Entonces, acá nos están diciendo, venga, eso solo aplica como para proveedores, no tiene nada que ver con dropshipping. Esto aplica para el comprador. Entonces, por ejemplo, un distribuidor que está dentro de un sistema de dropshipping le compra al proveedor. Antes, por ejemplo, el que le aplica este proceso de recepción no es al proveedor, al que le está aplicando es al distribuidor, porque el distribuidor le está comprando al proveedor mercancía. Y esa mercancía, por ejemplo, que sale dentro del sistema de dropshipping es a crédito, no es de contado. Entonces, si todos los distribuidores que están dentro del sistema de dropshipping están comprando esta mercancía al proveedor, el proveedor le va a generar factura sobre esa mercancía que está comprando. Si ese distribuidor es declarante de renta y necesita deducirse los gastos de esa compra que le hace el proveedor, ojo que necesita hacer proceso de facturación electrónica, tener firma y hacer este proceso de recepción y ejecución de eventos, si quiere meter esos gastos dentro de su contabilidad, porque si no, su contador le va a decir el próximo año, cuando usted vaya y le lleve un poco de facturas a crédito que los proveedores de dropshipping les dieron, el contador le va a decir, venga, ¿y usted hizo recepción de las facturas en la DIAN? No, entonces yo no se las puedo meter. Le puedo meter todas las facturas que se hicieron del 1 de enero al 12 de julio, pero la factura que tenga fecha del 13 de julio, expedición en la DIAN para adelante, no te la puedo meter como gasto deducible. Entonces te vas a embalar en tu contabilidad y vas a pagar muchos más impuestos, ya, porque no tenés gastos para deducirte. Entonces realmente no es que sea para proveedores. Antes realmente al que está perjudicando acá más es al distribuidor, que es el que le compra al proveedor. El proveedor hace sino generar ventas y él mete las ventas en su contabilidad. Pero el que necesita aquí deducirse, ¿quién es? Es el distribuidor que le compra al proveedor. Si el distribuidor no está obligado a declarar renta, no se preocupe, pues usted no necesita deducir gastos. Pero si usted este año probablemente ya esté cerca de ser declarante de renta o ya es declarante de renta, obviamente las compras que le facturen a usted el 13 de julio en adelante, sí es necesario que le haga sus procesos de recepción y generación de eventos. Entonces, por ejemplo, acá dice, este cambio aplica solo sobre las compras, pero ¿en qué medida nos afecta la modificación o no de eventos sobre las facturas que nosotros emitimos por parte del cliente que las recibe? Entonces, ya saben, nosotros como proveedores que hacemos facturas a nuestros clientes, realmente para nosotros no es el cambio es tal para el que compra. Para mí sería el cambio en la figura mía como comprador a mis proveedores, pero si ustedes les emiten factura a clientes y son de contado a crédito, ustedes no tienen que hacer nada, usted haga y no es pedir su factura y ya está.
¿Realmente este cambio a quién afecta? Este cambio afecta al comprador o a ustedes también que son facturadores, pero ustedes recuerden que también son compradores de muchas personas. Entonces todo este todo este cambio, esta implementación de este nuevo sistema de recepción y eventos realmente es obligatoria o necesita que hagan acciones son los compradores. Los emisores, los que realizan las facturas, realmente no tienen obligatoriedad de nada. Su obligatoriedad es pedir la factura y ustedes ya la están haciendo, ¿ya? A menos que ustedes necesiten, por ejemplo, liquidez. Entonces, si yo soy un emisor de facturas, si yo le emito una factura al éxito, el éxito si necesita meterse su gasto deducible, pues obviamente él tendrá que hacer eventos de aceptación, recepción y aceptación para meterse en sus gastos. Pero si yo como vendedor, yo no tengo, necesito liquidez, necesito que alguien me compre esta factura, entonces ahí sí hay una necesidad mía como vendedor que ese comprador me la acepte. Pero lo mismo, yo no podría nada, tengo que obligar a mi proveedor a que me la acepte, pero yo sí tendría un propósito y es que esa factura se convierta en título valor. Luego cargar esa factura en el sistema, por ejemplo, Radian de negociación y yo ya poder decirle a alguien, venga, cómpreme esta factura o páguele por favor a este proveedor sobre esta factura y usted se gana una comisión porque yo necesito liquidez. Entonces ahí sí habría un propósito, una necesidad yo como vendedor. Solo en caso de que quiera que esa factura sea título valor y que yo la quiera negociar, porque ahí el beneficiado voy a ser yo porque a mí es el que me van a hacer, es el que me van a dar la liquidez. ¿Listo? Acá dice, si no es responsable de IVA, no factura electrónicamente y vende a crédito, entonces ¿ahí qué pasaría? Vamos a hacer el caso, yo soy régimen simplificado y no tengo que hacer factura electrónica, yo hago cuentas de cobro, pero esa cuenta de cobro es a crédito, ¿cierto? Listo, alguien me compra un servicio. Ahí en ese caso, por ejemplo, el que le compró a usted, si él necesita meterse ese gasto deducible, él le va a obligar a usted a que emita factura electrónica. Por eso es que hay gente que no está obligada a emitir factura electrónica, pero que lo hace de forma voluntaria porque hay un proveedor muy grande que le está pidiendo. Entonces, en este caso, si el éxito me va a comprar a mí, yo soy un régimen simplificado, que no estoy obligado a hacer factura electrónica, pero el éxito necesita deducirse el gasto que yo le estoy dando, entonces el éxito me va a decir a mí, qué pena, pero habilítese como factura electrónica, deme factura electrónica para yo poder deducirme este gasto que le estoy haciendo a usted, ¿cierto? Entonces mire que la DIAN ya está empezando a hacer como todo una conexión de cosas, que la DIAN lo que quiere ya es tener toda la información al día, y estas implementaciones de una u otra forma van acelerando el proceso de migración de todos hacia la factura electrónica, aunque no estén obligados, por ejemplo, por ingresos. Por ejemplo, lo que me decían, yo no soy declarante porque no tengo ingresos, yo no estoy obligado a hacer factura electrónica, pero ojo, que si un cliente mío me compra a mí un valor muy grande, no sé, un producto, un servicio muy grande, y él necesita ponerlo a crédito y necesita deducírselo de sus gastos, él me va a obligar a mí a que yo le emita factura electrónica y si no, va a romper relaciones comerciales conmigo porque yo no le doy factura y él va a perder ese gasto. Entonces, en ese caso, ¿qué podrían hacer ustedes? Hagan la venta de contado. Pues pensaría yo, si ustedes quieren mantener la relación con ese proveedor, ustedes de pronto no están en condiciones de tirarse como facturador electrónico, no desean hacerlo porque sería de forma voluntaria. Para que ese proveedor pueda deducirse ese gasto, tiene que ser de contado, entonces ustedes simplemente le hacen la venta de contado y la financiación la hacen como entre ustedes, como entre parte de ustedes, pensaría yo. Pero si la venta se hace de forma de crédito, él no se podría deducir el gasto si la factura que usted emitió no es electrónica. Acá nos preguntan, ¿hay una manera de seleccionar varias facturas al tiempo para hacerles el acuse o debe hacerse factura por factura? El ideal es que se debe hacerse factura por factura, porque cada factura genera unos eventos de acuse dentro de la DIAN, ¿cierto? Entonces, el ideal es que ustedes factura por factura vayan haciendo los eventos, incluso es bueno que cuando hagan los 3 eventos ingresen a la palabra que dice CUFE y verifiquen que sí le aparezca, por ejemplo, el loguito de título valor, para que verifiquen que realmente sí se están aceptando los documentos, ¿ya? Entonces, para hacerlo de forma masiva no sería no sería lo ideal, por lo que el ideal es que ustedes tienen que ser muy conscientes de ese proceso. Entonces, en EFI estamos como acostumbrados a que todo es masivo, pero si yo hago un botón, por ejemplo, que sea todo masivo y mande y acuse todo y haga todo de forma masiva, puede irse una factura que realmente ustedes no habían recibido y ya después no hay forma de revertir este proceso. Si usted dice que lo aceptó, ya lo aceptó, no hay forma de rechazarlo luego. Entonces el ideal es que sí, es un proceso muy fácil porque mire que prácticamente es clic, 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 pero el ideal es que lo hagan uno a uno, ¿listo? Listo, creo que esas son todas las preguntas. Entonces ya saben, si de pronto tienen alguna duda, creo que lo más complicado de esto realmente es la configuración del correo, porque para muchos esos datos se pueden ver raros, pero realmente la mayoría pueden ser inclusive de Gmail.
Si hacen los pasos que les dije ahorita de habilitar IMAP, crear la contraseña de aplicación, activar autenticación de doble factor y meter esos 4 datos que está ahí, van a ver que les sale el letrerito verde y les funciona bien. Si no, vamos a estar aquí todos los días, todo el mes pendiente para hacer este proceso. El ideal es que antes de fin de mes todos ya estén con el proceso de recepción y creación de eventos para que empezando el mes de agosto puedan meter sus gastos dentro de su contabilidad sin ningún problema. Les agradezco mucho, recuerden que estamos trabajando fuerte para mejorar nosotros como EFI, que seamos el respaldo que ustedes como empresa necesitan, que puedan tener dentro de EFI todo de forma integrada en un solo lugar, a un solo costo, y les agradezco mucho por haber asistido a este espacio. Hasta luego.